Hola, buenas tardes. Un nuevo programa de La Hora de Soiro, patrocinado por IESLE y gracias a la amabilidad del restaurante Salamanca a través del presidente Silvestre, estamos en este lugar en clave maravillosa. Y tengo la suerte de tener conmigo a Javier Codorniu, un hombre que ha estado, yo lo conozco de toda la vida, en la lucha a favor de la unificación de España, que España es solo una. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, el día 21 y 22 ha habido una manifestación en contra de todas estas marañas que está liando el gobierno. Digo marañas por no usar una palabra más malsonante. Entonces, ¿qué te pareció sé que tú estuviste en las dos. Así es. ¿Qué te pareció la de Madrid? Vamos a criticar primero la de Madrid. ¿Qué te pareció la de Madrid? Cuéntame. Bueno, si utilizas el término criticar, la verdad es que poco podemos criticar. A mí la de Madrid me pareció una magnífica organización, muy bien preparada, muy bien orquestada y espectacular. La verdad me parece que ni los propios organizadores habían imaginado la respuesta que iba a dar el pueblo de Madrid, mejor dicho, el pueblo de España, porque lo cierto es que fue mucha gente de fuera de Madrid, en autocares de distintas provincias de España, y fue un grito de aquel que se está ahogando y no aguanta más y pide aire. Eso es lo que yo me llevé como recuerdo de la manifestación de Madrid. Los autocares no estaban subvencionados por nadie. Por descontado que no. En absoluto. En absoluto. Ellos se habían unido alrededor de 100 grupos de sociedades civiles. Sí, a ver, en la relación de organizaciones que se añadieron, que se agregaron a la organización de la manifestación, había cerca de 100 organizaciones. Esencialmente fue Mariano Gomar con un foro que se llama España Cívica, y él tiene también a NEOS y tiene también a algún otro foro. En definitiva, estaban allí personalidades, como pudiera yo mencionarte, por ejemplo, las que están colaborando más estrechamente con España Cívica es la de Jaime Mayor Oreja, es la de Alejo Vidal Cuadras, estaba también Rosa Díaz con su gente. En definitiva, toda una serie de grupos que más o menos destacados unos o destacados otros están en una misma sensibilidad, que es lo importante. No tanto las personas, no tanto las organizaciones, sino la sensibilidad que se respiraba allí en Madrid, que es, dicho sea de paso, la misma sensibilidad que se respiró en Barcelona. Bien. Yo he estado también en las dos, o sea, aquí. Correcto. Y hace tiempo, en un programa, le comenté a Mariano también la misma pregunta que te voy a hacer a ti ahora. Adelante. La de Barcelona, ¿qué tal? A ver cómo Me gustaría que me dijeras la verdad, lo que sientes. Mi verdad. Tu verdad. Mi verdad. Hablar de Cataluña, hablar de Barcelona, sobre todo en los tiempos que corren, requiere de un punto y aparte. Requiere de un punto y aparte porque se está produciendo un fenómeno que, en mi opinión, es una especie de rebote sentimental, porque la gente que está en la lucha en Cataluña, la gente que está, perdón, al decir en la lucha me estoy refiriendo a los que estamos en contra de toda esta locura separatista, hemos llegado a sentir el agobio, no ya tan solo
que nos presiona por parte de los separatistas, sino el tedio de sentirnos no apoyados por el resto de España. Eso nos ha llevado a un sentimiento de casi abandono. Requerimos, cuando hablamos con organizaciones del resto de España, les requerimos frecuentemente que no se olviden de Cataluña, que no interpreten la situación de Cataluña como algo exclusivo y particular de Cataluña. Es lamentable ir a Madrid, ir a cualquier otra capital, Sevilla, Bilbao, Lugo, Valencia, y oír comentarios de ¡ah, qué aburrimiento con los catalanes, siempre con esa jodienda, llevan tantos años con esa historia, que ya al final eso nos coloca en una desesperanza, en un agobio, que se suma a la propia presión que tenemos por parte de los separatistas. ¿Por qué te hago todo este preámbulo? Porque responderte cómo ha estado la manifestación en Barcelona te tendría que decir, si fuera un político, yo, muy bien, ha sido un éxito, ha habido una respuesta de todas las organizaciones que se sumaron a la convocante. La organización convocante fue Catalunya Suma y se sumaron del orden de 70 organizaciones más. Pero la gente puede fácilmente decir, bueno, vamos a ver, 70 organizaciones más, ¿dónde estaban esas 70 organizaciones? Estaban en su sentimiento, en su ánimo. Pero cuando esas organizaciones tienen que convocar a la gente, se encuentran con ese tedio al que me estaba refiriendo yo, con esa, ¿cómo llamarle?, con ese aburrimiento, ese déjà vu. Yo le llamaría hastío. Hastío, correcto. Y entonces la gente se refugia ante ese hastío en la vana esperanza de decir, no, la cosa no llegará a ser nunca tan grave, nunca llegará la sangre al río, nunca llegará la cosa a ser como están pretendiendo estos agoreros, estos negativos, estos profetas del fracaso. Y yo digo, cuidado, esos sentimientos son los que nos están llevando a no hacer nada. Y entiendo, la verdad, que hemos llegado a un punto en el que necesaria y obligadamente tenemos que hacer algo. Las personas tenemos que salir a la calle, las personas tenemos que levantarnos del sofá. Todas las organizaciones, y son muchas, hemos de convocar al resto de la población a que se pongan en pie y salgan adelante. Si quieres, sigo adelante, pero te quiero dar pie para que tú hagas tus preguntas. Adelante. Sí, codo mío. A ver, esto todo, el hastío que aquí no va a pasar, que aquí no pasará nada, esto ya lo hemos visto en Venezuela. Y mira cómo están. Entonces, hombre, no me gustaría que Cataluña se convirtiera en una mini Venezuela, porque claro, Venezuela es muy grande. Entonces, ¿qué tenéis pensado? Porque tú eres el coordinador, si no me equivoco, si me equivoco me corriges, eres el coordinador de todos estos temas de Madrid con España Suma, y entonces... Catalunya Suma. Perdón, Catalunya Suma, pero veo que en teoría tendría que ser mucho más fuerte la de aquí, y en cambio en estos momentos es más fuerte la de allí. O sea, conlleva menos gente. La de aquí, claro. Entonces, ¿por qué? Bueno, es evidente, vamos a ver. Que no se me molesten los señores de Madrid o del resto de España, pero son muchos más los años que llevamos en esa lucha en Cataluña que ellos en Madrid. Ellos están ahora sintiendo que la situación se agrava porque el actual gobierno está se está apropiando de las estructuras del Estado. Ha llegado ya a apropiarse del Tribunal Supremo y ha llegado del Tribunal Constitucional y ha llegado ya a prácticamente imponer unas políticas que bien podrían parecerse a las que tú mencionas de Venezuela, puesto que en definitiva los socios de gobierno que tiene el señor Pedro Sánchez son
íntimos amigos, es más, el antecesor, el Zapatero, está más tiempo en Venezuela que en España. Quiero decirte con esto que efectivamente pretenden aplicar aquí, imponer esas políticas. En Madrid la gente está ahora empezando a sentir esa presión. Nosotros en Cataluña hace ya muchos años que estamos sintiendo esa presión. Y hay todavía quien dice, bueno, tú acabas de mencionar ahora, que no pase en Cataluña lo que ha pasado en Venezuela. Y yo te diría, no, por descontado que no pase en España. ¿Por qué razón ahora hay una mejor respuesta en Madrid que en Cataluña? Porque en esa lucha reivindicativa, en ese retomar aire después de estar sumergidos bajo el agua, ellos son nuevos. En Madrid no han tenido esa angustia, en Madrid, en el resto de España, y ahora la están sintiendo. En Cataluña ya hace muchos años que estamos sintiendo esto. No hace mucho tiempo yo estuve en Valencia y pude hablar allí con una serie de políticos y me estaban hablando acerca de la situación que están sintiendo, viviendo en Valencia ahora con esa presión agobiante de los grupos que están apareciendo, que son seguidistas de los separatistas catalanes, lo mismo que ocurre en Baleares. Quiero decirte que esto es una especie de efecto, ¿cómo se llama? El dominó, cuando tiras una ficha y van cayendo todas las fichas en cadena. Bueno, también el ala de mariposa. Correcto, sí, pero es eso lo que está ocurriendo. Somos más antiguos, más veteranos en Cataluña en esa lucha. Y se produce ese desánimo al que yo me estoy refiriendo, que la gente dice, otra vez más, me están llamando otra vez a la calle, otra reivindicación, y al final vuelven a hacer otra vez el señor Aragonés, o en su día el señor Torra, o en su día Puigdemont, siguen haciendo de las suyas, y por más que yo salga a la calle y levante la voz, y saque mis banderas, y dé mis gritos, al final de cuentas, ellos siguen en esta misma historia, y al final solamente me queda la esperanza de decir, me atengo a las estructuras del Estado, que esas no me van a fallar. Yo digo, ¿de verdad no van a fallar las estructuras del Estado? Tú has mencionado Venezuela. Te felicito por ello, porque el proceso viene a ser muy semejante, si no igual. Yo he formado parte, he estado muy vinculado, y tú lo sabes, a la lucha de Venezuela por la libertad. En Venezuela, cuando el señor Hugo Chávez empezó a hacer las payasadas que todos hemos visto, y empezó a hacer lo mismo, a desmontar las estructuras del Estado, a apropiarse de todo en el Estado, la gente recuerda que Venezuela fue una de las grandes economías, te estoy hablando de los años, hasta hace 40 años, una de las grandes economías de Sudamérica. Y la gente, una de las más ricas. ¿Perdón? Una de las más ricas. Una de las más ricas, efectivamente, así era. Y cuando empezó todo este proceso, la gente decía, caramba, Venezuela se está entregando en manos, Hugo Chávez se está entregando en manos de Cuba, de las políticas de Fidel Castro. Y se decían para consolarse a sí mismos, no, esto no llegará a pasar nunca. En Venezuela, es lo que decimos aquí en Cataluña. Correcto, en Venezuela esto no pasará. Nosotros no somos Cuba y no vamos a caer en la trampa en la que cayeron en Cuba con ese comunismo radical, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que cayeron. Ahora, los venezolanos que están viviendo en España, afortunadamente son muchos los que han encontrado refugio en España, dicen exactamente lo mismo. Cuidado, no os dais cuenta y estáis cayendo en la misma trampa. De modo que se podría aplicar en cuanto a caer en la trampa. Tú conoces perfectamente la historia de que se explica aquel cuento de la rana en el caldero. Sí, sí. La rana que está feliz nadando en un caldero, el caldero está en el agua y en tanto va subiendo la temperatura, la rana se siente cómoda y se siente bien. De modo que no se da cuenta de que la temperatura ha subido hasta tal punto que llega un momento que se le hace poco menos que imposible moverse y al final acaba hervida, acaba cocida en el caldero. Aquí está ocurriendo más o menos lo mismo. Y cuando digo aquí, me refiero a Cataluña y, como te he comentado antes, están sintiendo lo mismo también en Valencia y en Baleares. Y en otros lugares de España también. Y ahora lo está sintiendo el resto de España. El conjunto de España. Está sintiendo que
poco a poco estos señores han ido imponiendo una serie de políticas, una serie de leyes, una serie de convicciones, se están apropiando de la educación, se están apropiando de la sanidad, se están apropiando de una serie de cosas que le son esenciales al ser humano para sentirse cómodo y en libertad, sobre todo en libertad. Y al final vamos a entender que la gente no se da cuenta y cuando quiere respirar ya me han comido el terreno, ya no puedo reaccionar porque ya me han atado las manos. No nos damos cuenta de que la prensa, la inmensa mayoría de medios de comunicación ya no son libres, están subvencionados, están por lo tanto sujetos a las políticas que se marcan. En Cataluña sería de la Generalitat, en el resto de España sería desde el gobierno central y no se da cuenta de que cuando ve televisión, cuando compra periódicos, está viendo o leyendo aquello que le interesa a los que están marcando la pauta. Se siente tranquila la persona en tanto sigue teniendo su lugar de trabajo, no tengo ningún problema, los niños van a la escuela, yo tengo un empleo, vamos saliendo adelante, puedo comprar lo que necesito, pero en realidad nos están hipotecando. De hecho, están hipotecados nuestros hijos. La deuda exterior, etcétera, etcétera. Codornío, Javier. Yo lo que no entiendo es cómo hay mejor respuesta en el resto de España que en esta parte de España, Cataluña, que es la que estamos más, llamémosle, puteados. Bueno, vamos allá. Yo no me atrevería a afirmar que hay mejor respuesta en el resto de España que en Cataluña. Lo que ocurre es que aquí en Cataluña llevamos muchos más años sufriendo esta situación de requerimiento de la gente para enfrentarse a las políticas agobiantes que nos están dando, a las que nos están sometiendo. En la manifestación del otro día en Madrid se puso en evidencia que esa angustia es nueva en el resto de España, es nueva en Madrid. Hasta ahora ellos no han tenido la necesidad de salir a la calle a pedir libertad. Lo que el otro día oímos... Si era el lema de Ayuso, libertad. Era el lema de Ayuso. Exactamente, exactamente. Y por eso tuvo esa respuesta Ayuso, porque es que es cierto. En definitiva, la gente lo que quiere es libertad, libertad lingüística, libertad financiera, libertad en cuanto a los impuestos, libertad en cuanto a sanidad, todo eso que nos están limitando y condicionando. Entonces, hasta ahora, en Madrid, la gente no había tenido necesidad de salir a reivindicar libertad, pero ahora en Cataluña sí. Pero desde antes en Cataluña sí. Somos antiguos en esto de reivindicar libertad. Somos tan antiguos, aunque me repita, lo vuelvo a decir, que se está produciendo un fenómeno que para nosotros, los que estamos en la lucha aquí en Cataluña, se nos hace imprescindible recordar. La gente está hastiada, aburrida en Cataluña. El que más o el que menos en Cataluña lleva en esta lucha pues 20, 25 años. En Madrid esto es ahora, con el señor Pedro Sánchez y anteriormente con Zapatero, pero no tienen ese agobio de tantos años que hemos acumulado en Cataluña. Por eso cuando en Cataluña los que estamos de parte del respeto al orden, al orden constitucional, con el respeto a las estructuras del Estado, llamamos a la gente, encontramos en Cataluña lo que podríamos llamar una pobre respuesta, por el agobio, por el aburrimiento, por el tiempo que lleva la gente en esta lucha. Y eso es muy preocupante, porque si Cataluña no es capaz de plantar cara y de marcar la pauta y decir hasta aquí hemos llegado, van a caer detrás Valencia, Baleares, etc., los países catalanes, en definitiva, que es lo que pretende. En Madrid, el otro día yo tuve una sensación en la gran manifestación de estar respirando un aire nuevo, un aire de libertad, aunque pueda sonar como un tópico, pero lo cierto es que era un aire de libertad. La gente estaba feliz de la vida con sus banderas en la calle. La gente tiene necesidad. Aquí también se da, pero aquí se da también el fenómeno de decir, otra vez más, llevamos ya 20 años en esta permanente reivindicación sin obtener unos frutos evidentes, sin tener unos frutos
claros que denoten que estamos consiguiendo cambiar el mundo. Yo te doy la razón en todo lo que quieras, pero yo lo que veo aquí es falta de llamamiento. Veo una gran falta de llamamiento. Yo no sé si es por culpa de las sociedades civiles, y en ellas meto a todas, o es culpa de las personas que ya están hasta las narices de ciertas cosas, o es culpa de que somos una sociedad en Cataluña demasiado conformista. Santiago, ¿cómo se llama la gente? Con los medios de comunicación, ¿cierto? Sí, cierto. Vale. Tú sabes que en Cataluña tenemos del orden de 600 medios de comunicación subvencionados. Cuando digo medios de comunicación me estoy refiriendo a televisiones, a emisoras de radio, periódicos, todas, revistas, todas. fundaciones, te doy la razón, etcétera. todas. Pero hoy en día los medios de comunicación, y esto me lo enseñó el cámara, mira, ahí lo tienes enfrente, que los medios de comunicación más potentes son los medios digitales. Y los medios digitales, el gobierno, hoy por hoy, el gobierno catalán, hoy por hoy no los tiene comercializados. Correcto. ¿Por qué no llamáis a los medios, las sociedades civiles, no llamáis más a los medios digitales? A Internet, que para eso está. Bueno, vamos a ver, Internet es una sopa donde cabe cualquier cosa y cabe de todo. Facebook, Twitter, etcétera, hay Todos, sí, un montón. Y es una sopa de letras. Ahí todo el mundo habla, todo el mundo cuelga su vídeo, todo el mundo cuelga su etcétera, y por lo tanto tenemos una especie de diversificación excesiva en cuanto a los llamamientos. Eso a la gente que está con su teléfono móvil en la mano o con su ordenador en casa le desorienta un tanto. Un medio de comunicación establecido y organizado que tiene un presidente y un consejo de administración es algo que sabe que tiene una sola voz y tiene una capacidad de difusión importante. En cambio, en Internet, como te he dicho, es una sopa de letras. Lo hacemos, colgamos nosotros dentro de nuestras posibilidades cosas, pero la gente cuando coge el teléfono móvil, cuando coge el ordenador, no va a ese medio de comunicación fiel al que siempre está mirando, sino que está haciendo lo que le llaman un zapping, ¿no? Está mirando y ahora aquí y ahora allá y mira en todas partes, y por lo tanto hay una gran diversificación en cuanto a puntos de opinión, en cuanto a comentarios, en cuanto a distintos vídeos que hay. Cualquiera que se crea con un criterio formado es capaz de coger un teléfono móvil y hacer una grabación y colgarla. Eso al espectador, cuando coge su teléfono móvil, le pasa lo mismo que cuando coge como le llaman, el TikTok o el TikTok. TikTok. Sí, el TikTok. Sí, total. ¿Qué ocurre? Que ahí va mirando y va viendo, en un rato puede ver 50 pequeños vídeos de 50 tonterías. Actualmente, cualquier persona que quiera mantenerse informada con su teléfono móvil empieza a buscar y le aparece en Internet, le aparece en su teléfono móvil una sopa de letras, una gran difusión de distintas personas, entidades, que cuelgan vídeos, que cuelgan opiniones, de todo tipo. Con ello quiero decir que es algo muy extendido, pero de poca profundidad. Y la gente no se toma en serio esto. La gente lo que busca en el medio de comunicación es un medio confiable, en el que pueda día a día guiarse para crear su propia información, su propio estado de opinión. Y Internet hasta ahora no es capaz de dar eso, no es capaz, como la persona que es fiel al periódico El Mundo, al periódico El País, al periódico La Vanguardia, que sabe que es un periódico en el que va a encontrar todo aquello que necesite para estar informado, pero que le traza una línea de opinión. En Internet la gente no encuentra esa línea de opinión y por lo tanto va picando aquí y allá. Entonces, ahí no te doy la razón, porque precisamente en Internet normalmente tú buscas el sitio donde te den esa información. O sea, yo tenía un amigo que decía, consulta al señor Google,
porque ese se lo sabe todo. Si tú quieres consultar el resultado de la manifestación del 22, lo consultas y te lo da. Y te da la gente, te dan los discursos, te dan todo. Lo que pasa es que la gente, en este aspecto, somos, aquí en Cataluña, somos menos buscadores de noticias que el resto de España. Y eso lo dicen las estadísticas, o sea, no hay más. Pero bien, vamos a dejar ahora este tema, puesto que si no sería muy complicado discutirlo. Adelante. Vamos a por otro tema. Yo tengo una frase que se dice mucho en Galicia, que es que Dios, bueno, se dice en gallego, pero yo te la digo en castellano. Dios me libre del agua mansa, que de la brava ya me libro yo. Aquí tenemos, vamos a decir, el agua brava, porque todo lo que hace Esquerra y toda esta gente nos ocultan, siempre dicen lo que van a hacer y al final lo intentan conseguir. Una vez lo consiguen, otra vez no. Pero en cambio hoy he visto una noticia del PNV que decían que iban a proponer a Europa un tratamiento para Euskadi, el mismo tratamiento que a una nación realmente reconocida. Bien. Entonces, esto es lo que yo digo del agua mansa. O sea, estamos poniendo en España, estamos poniendo el punto de mira en la lengua catalana, en los catalanes y tal, y nos estamos olvidando de otras regiones, como es el País Vasco, Galicia, que tienen el mismo problema que aquí. Y contra esos tampoco estamos haciendo nada aquí. Me pierdo un poquito con el planteamiento tuyo porque ¿a qué equiparas el agua mansa y el agua brava? O sea, el agua mansa es el PNV, que a la chita callando va consiguiendo lo mismo que están consiguiendo aquí los catalanistas. Cuando hablo de catalanistas no hablo de la persona, de la cultura catalana, sino de estos catalanistas separatistas, que estos lo hacen más a la brava y entonces se les ve más el plumero, y en cambio los otros lo hacen como agua mansa, que lo van dejando caer, y están consiguiendo más que los que están aquí, y en cambio la gente no se, digamos, y España no le pone un cortaprisas tan fuerte como también se lo están poniendo en Cataluña. Bueno, vamos a ver, estamos entrando en un terreno un poquito delicado y además yo voy a tener que hacer declaraciones que pueden incomodar a algunos. Bueno, para aquí estás, para eso estás. Correcto. En cuanto a este tema, en definitiva, los señores Aberzales, los señores en las provincias vascongadas, ellos se salieron de tono cuando empezaron, todavía estaba Franco vivo, con el terrorismo de ETA. A partir de ahí empezaron a levantar una reivindicación muy fuerte que tenía eco importante porque la gente la asimilaba con el famoso Sinn Féin, etc. Estoy hablando de... No, pero aquí, ahí no te... Bien, entonces... Aquí fue Terra Lliure también, que fue lo mismo que ETA, pero lo que pasa es que no tuvieron tanta importancia. Correcto, porque Terra Lliure no se supo organizar como ETA y afortunadamente se desactivó mucho antes. Bueno, hay algunas personas que murieron, lamentablemente fueron asesinadas, y algunas otras, incluso algún periodista de primera línea hoy en día en España que fue herido por Terra Lliure. Sí, los de Terra Lliure, y alguno aún está en el gobierno. Correcto. Los de Terra Lliure creyeron que podían seguir en la misma línea de ETA, que estaba ya organizada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estos señores empezaron a hacer mucho ruido, pero crearon escándalo en cuanto a los muertos, la sangre y toda esa cosa. La gente rechaza eso. En Cataluña, en cambio, las reivindicaciones que empezaron con el señor Jordi Pujol
a tomar cuerpo eran de otro corte, eran de un corte más cultural, más organizado, con un programa, con una hoja de ruta, que se dice ahora. Y la gente eso sí lo vio bien y lo apoyó. Y por esa razón Cataluña ha llegado a conseguir más éxitos en este aspecto que que las propias vascongadas. Lo que ocurre es que ahora las vascongadas se unen a esta reivindicación catalana diciendo nosotros también. Pero yo, en definitiva, le doy la vuelta al panorama, lo estamos contemplando al revés. Yo pretendo que lo contemplemos de otra manera, que sería lo siguiente. ¿Por qué está ocurriendo esto? Está ocurriendo esto porque se le permite que ocurra. ¿Por qué se permite que ocurra estos movimientos separatistas, estos movimientos de ruptura del contexto de España? El error está en la redacción de la Constitución. La Constitución española permite que unas minorías puedan tener representación y participación en el Congreso de los Diputados. España era, en la democracia a la muerte de Franco, un país bipartidista. Era un país muy polarizado, que había una izquierda que era el PSOE y una derecha que era el Partido Popular, y la gente lo tenía muy fácil, voto a unos o a otros, pero había unos sectores de población que eran precisamente los de estas partes que ahora están reivindicando separatismo, Cataluña, País Vasco, Galicia ahora, etcétera, Valencia incluso, que ellos tenían muy pocos votos. La Constitución, la ley electoral, les dio opción a que tuvieran representación. Por lo tanto, nos encontramos con dos grandes blocos que en las elecciones tenían, de los votos emitidos, vamos a poner, por ejemplo, un 45 y un 45%. Total suman un 90%. El otro 10% estaba en esos grupos. Pero claro, de esos dos grandes bloques, el que quería gobernar necesitaba superar la mayoría absoluta, el 51% en el Congreso de los Diputados. Y vieron muy bien, y me estoy refiriendo desde el principio de los tiempos en democracia, Adolfo Suárez, después Calvo Sotelo, después Felipe González, después Aznar, después etcétera, etcétera. Todos han ido alimentando a esa alimaña de esos pequeños votos de Cataluña, de Euskadi, de Galicia. Dame tu apoyo y te doy lo que me pidas. Y eso ha ido permitiendo que creciera todo eso. Unos lo han sabido hacer mejor, como fue el señor Jordi Pujol, que es un maestro de estrategia, que fue sabiendo muy bien negociar con unos y con otros, pero en definitiva era siempre barrer para casa, conseguir lo suyo. En Euskadi, en cambio, andaban con la polémica de ETA, que lo estropeaba todo, y por esa razón no conseguían más. Hemos llegado a un punto en el que se ha demostrado que la estrategia del señor Jordi Pujol fue la más inteligente porque consiguió mucho más apoyo. El animal creció, ahora ya se ha convertido en una fuerza de hábito, de costumbre, en donde esos dos grandes grupos, vamos a decir conservadores y progresistas, por seguirles la pauta que marcan ellos en cuanto a las calificaciones, esos dos grandes grupos encuentran muy fácil y muy bien recabar apoyo. Cuando uno de los grandes grupos empieza a flaquear porque se rompe, como fue la izquierda en España, bien sea porque aparece Podemos y flaquea, o ahora está pasando el mismo fenómeno con la derecha, con los conservadores, al aparecer Vox, flaquean esos dos grandes grupos, entonces el señor Pedro Sánchez lo encontró muy fácil. Primero lo hizo Zapatero: le doy la bienvenida a cualquiera que me apoye en mis reivindicaciones. Y así ha constituido ese gobierno Frankenstein. Ese gobierno Frankenstein, naturalmente, no se sostiene si no es con una actitud muy radical para dar apoyo a los que le están pidiendo precisamente el apoyo. Quiero decir con ello que esa es una gravísima trampa. Gravísima trampa porque esa radicalización, el PSOE que hoy en día tenemos, ya no le podemos llamar PSOE, le tenemos que llamar sanchismo. El sanchismo hoy en día es un sanchismo radicalizado in extremis que está llevándonos a una vertiente en donde se prevén gravísimas consecuencias. Hemos estado hablando del pasado,
vamos a hablar del futuro. ¿Qué futuro nos espera? Y a ver si alguien es capaz de sacar a la señora Colau del ayuntamiento. Con agua caliente. Ni con agua caliente. El futuro que nos espera. Es buena la pregunta porque tanto a nivel Barcelona, Cataluña, España, si no nos ponemos las pilas, como dicen ahora los chicos, el futuro que nos espera es bastante comprometido, es bastante difícil. En Barcelona la señora Colau va a presentarse de nuevo a la reelección y yo no sé si Collboni al final le vaya a dar su apoyo o no, como ha hecho anteriormente. Él pretende conseguir en solitario la alcaldía, ojalá pudiera desalojar. Pero vamos, no es precisamente Collboni mi preferido. Pero lo que sí es una reivindicación popular que está a nivel de calle en Barcelona es que la señora Colau ya se tiene que retirar, ya tiene que abandonar la alcaldía en Barcelona porque la gente está muy harta de cómo se ha ido degradando la vida en Barcelona, sobre todo en cuanto al tema de seguridad, limpieza y demás. Y por tanto ya conviene que la señora Colau se tome su descanso. Movilidad. Que bien no te olvides de la movilidad en Barcelona. Y de la movilidad, naturalmente, efectivamente. Sí, claro, podríamos sacar ahora todo el elenco de los capítulos diversos que tiene que presentar un candidato a la alcaldía. Y en Cataluña 3/4 de lo mismo. En Cataluña estamos ahora que yo lo que pido, y me atengo a lo que tú me estás mencionando ahora, lo que pido a la gente es que, por favor, tenemos ya suficiente historia, suficiente conocimiento de lo que ha pasado antes como para tener motivación más que sobrada de tomar una determinación firme y seria. No solo en la ciudad de Barcelona, sino sobre todo en Cataluña y sobre todo en España. Hemos de terminar con estos gobiernos que están llevándonos al desastre. No podemos permitirnos el lujo de dejar que estos señores que actualmente están tanto en la presidencia de la Generalitat como en la presidencia del gobierno de España, en la Moncloa, se prolonguen en el tiempo. Si el señor Zapatero, huelga decirlo, llegara a darle un vuelto, tengamos en cuenta que ahora el señor Zapatero va a tener el segundo semestre de este año 2023 la presidencia de la Comunidad Económica Europea. Te estás equivocando, ¿no? Es Sánchez, no es Zapatero. Perdón. Lapsus mentis. Es que quedé muy herido yo por el señor Zapatero y por esa razón confundo los nombres. Me estoy refiriendo a Pedro Sánchez. Si el señor Pedro Sánchez llegara a conseguir la presidencia de la Comunidad Europea en las condiciones en que está ahora, la va a convertir en una permanente campaña electoral. Y la gente eso lo tiene que entender para no dejarse contaminar. Hemos de ser firmes a la hora de votar. ¿Cuándo, cómo y dónde? Vamos primero al primer paso. En mayo, 28 de mayo, tenemos las elecciones municipales. Bien, la sociedad civil, ¿qué hace para apoyar indirectamente más a unos que a otros? Cuando dices la sociedad civil, ¿te refieres a las organizaciones cívicas? Claro. Vale. Porque la sociedad civil es la gente en la calle. No, la gente en la calle hace poco podemos hacer, más que emitir nuestro voto. Que ahí también es un lapsus mío, que también tengo derecho. Yo solo puedo hablar por parte de Catalunya Suma y en cuanto a simpatía podría mencionar también a Sociedad Civil Catalana, Somatems, etcétera. Son entidades con las que de alguna forma tengo un vínculo sentimental. Lo que está haciendo la sociedad civil es intentar crear conciencia, intentar ponerle a la gente en evidencia qué es lo que está ocurriendo y la necesidad que tenemos de terminar con esta situación. Repito, y perdonen la vehemencia, pero no puedo emplear otros términos más que los vehementes. Por favor, a la hora de votar, háganlo con inteligencia, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos ha ocurrido. No vamos a repetir la historia de Venezuela. No vamos a repetir la historia de esos otros muchos países que han creído que, bueno, en definitiva, hombre, sí, siempre hay una parte buena en... No, no hay parte buena que valga entre lo malo. Hemos de reaccionar y decir, vamos a votar a aquello que realmente conviene, ¿a qué? A nuestra familia, a nuestro espíritu cívico,
a la educación de nuestros hijos, a la sanidad de la familia. En definitiva, no podemos seguir votando como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Apliquemos la historia de lo que hemos tenido hasta ahora para el futuro. Sí, pero la raza humana, ya sabes tú que somos, que siempre tropezamos 2 veces en la misma piedra. Pero yo creo que aquí lo que tendríamos, o lo que tendríais que hacer, porque ya yo, pobre de mí, lo único que puedo hacer es hablar. Pero vosotros, las sociedades civiles, que lo podéis hacer, es ir concienciando a la gente para que vote con su conciencia y no con el corazón. Porque yo puedo de corazón ser muy humanista y de conciencia dar primero el pan a mis hijos que al vecino de enfrente, por muy humanista que sea. Entonces, para votar en conciencia hay que votar de una forma libre, algo que tú hablaste al principio. Yo, como ya el tiempo se nos está agotando, yo te voy a dar 5 minutos, aunque yo sé que tú vas a ocupar más, pero te voy a dar inicialmente 5 minutos para que llames a la gente a votar en conciencia y lo que crees tú que es votar en conciencia. Bueno, bien. Pero mirando para la cámara. Perfecto, mirando para la cámara. Bien, vamos a votar en conciencia. Tú has hecho ahora una, vamos a decir, distinción entre conciencia y corazón, sentimiento, ¿no? De acuerdo. Y tú dices que la gente no se deje guiar por el sentimiento, sino que lo haga por la conciencia. Yo creo que más bien te refieres tú al aspecto racional, al aspecto analítico. O sea, a lo que conviene al margen del sentimiento. Lo que conviene al margen del sentimiento, eso es esencial. La gente debe informarse bien. Y cuando digo informarse bien, tener conciencia de que hoy en día los medios de comunicación, como he dicho antes ya, están casi todos prácticamente subvencionados y sometidos a la decisión de los grandes capitales, o en este caso la decisión de los gobernantes. He mencionado antes yo que 600 medios de comunicación en Cataluña están subvencionados y otro tanto ocurre con el resto de España. Todos ellos tienen el apoyo económico que les permite sobrevivir y por lo tanto se deben a aquel que les da la subvención, que les alimenta. Claro, ¿cómo lo ve eso la gente de la calle? Dice, caramba, yo compro el periódico tal o cual porque es el periódico que compraba mi padre, que compramos siempre en casa, el habitual. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que me tengo que poner a comprar periódicos de una opinión distinta? Pues de alguna forma sí, de alguna forma sí. Acabemos con esa, vamos a decir, rutina en cuanto a las tendencias que nos vienen marcadas por lo ya conocido. Eso es muy difícil, pedirle a la gente que ahora de pronto la, vamos a decir, incultura política que ha venido a lo largo de los años adoleciendo nuestra sociedad desaparezca y la gente se convierta en una gente con espíritu crítico, analítico y con capacidad de buscar una mejor información distinta a la habitual, es poco menos que imposible. Pero tenemos que intentarlo. En los centros de trabajo, en las sociedades que cada uno tenga a su alcance, la gente tiene que aplicar el sentido común de aquello que le impacta cada día. Si yo cojo mi teléfono móvil y empiezo a buscar en las redes, encuentro personas que hacen aseveraciones muy racionales, personas, padres de familia, madres de familia, que hacen unos planteamientos que uno dice, caramba, ¿cuánta razón tiene esta persona en la lógica de su planteamiento? ¿Qué es la lógica de su planteamiento? Cuando está hablando de la economía doméstica, cuando está hablando de la sanidad personal o familiar, cuando está hablando de la educación de sus hijos, todo el mundo coincide. En cambio, oímos que los políticos están hablando de unas historias que parecen totalmente ajenas al sentir de la gente. Yo le diría a la gente, por favor, céntrense en su propia lógica de las cosas. La hipoteca que tienen que pagar, el sueldo que tienen, la posibilidad de que se les incremente ese sueldo o no, el análisis de lo que está ocurriendo con el funcionariado, con la enorme cantidad, con la carestía en cuanto a puestos de trabajo, el paro totalmente desastroso que tenemos hoy en día. No se dejen
emborrachar por esos planteamientos macroeconómicos o de orden casi filosófico, de análisis. Céntrense en su realidad cotidiana a la hora de votar. ¿Qué es lo que me conviene? Y sobre todo, ¿qué plantea cada partido político? Y exijamos a los partidos políticos que cumplan con sus programas de gobierno. No olviden que lo que estamos sufriendo actualmente en España es porque nada se parece lo que estamos viviendo ahora con lo que se nos prometió en los programas de los partidos políticos, los que tienen nuestro apoyo. Se nos pide a las personas que tengamos el espíritu de sacrificio de depositar un voto cada 4 años y esperar que durante los 4 años siguientes los políticos a los que les hemos dado nuestra confianza se comporten conforme a eso que hemos planteado en las votaciones, en su programa. Exijamos que eso se cumpla. ¿Cómo? Hablando en el centro de trabajo, en la iglesia, en la calle, en el restaurante. Hablemos. Perdona, Javier, se te han acabado los 5 minutos. Muy bien. Y hasta aquí, que queda emplazado para otra ocasión, el señor Javier Codorniu, uno de los más veteranos que hay hoy en día en Barcelona de estimación política. Hasta el próximo programa.